sola voz. Vamos a leer Salmo 81 del 1 al 13. Cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob aclamar con júbilo, entonar canción y tañer el pandero, el arpa deliciosa y el salterio, tocar la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, venimos aquí una vez más, agradecidos por el privilegio de tener tu palabra, agradecidos por la misericordia que nos concedes, el gozo, Señor, de tener tu palabra para conocer lo que tú nos has concedido, para conocer tu voluntad. Pedimos, Dios, que tú quieras iluminar hoy nuestro entendimiento, que tú quieras hablar a nuestras vidas, que a través de esta palabra, Señor, seamos edificados, exhortados, consolados. Dios mío, que hallemos ese gozo en ti, esa restauración en ti, en tu verdad, en tu palabra. En Cristo el Señor te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En medio de los salmos de devastación que estamos estudiando, este tercer libro, se presenta ahora el Salmo 81, anunciando una necesidad latente en todo el pueblo de Dios, y esta necesidad es volverse a Dios sinceramente, volverse a Dios con esperanza de restauración solo en Él, colocando como ejemplo la experiencia de la liberación pasada que tuvo el pueblo de Israel en Egipto, en el cual Dios apareció como ese gran pastor de aquel pueblo que fue gobernado, que fue sustentado por José, y por ello el Salmo llama a Israel por este nombre, por el nombre de José. La clave de nuestra reflexión en esta oportunidad está en el versículo número 8 de este Salmo, y es el que nos da el título a nuestra reflexión en esta oportunidad. Y dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. El Dios que ha entrado en una relación especial con su pueblo, el Dios que estaba pastoreándolos incluso en medio de la devastación, tiene algo que decir. El Dios que llamó a los suyos bajo obligaciones pactuales, tiene advertencias que dar, que hacer al pueblo, y el pueblo tiene la obligación de considerarlas. Quiera Dios que al acercarnos nosotros hoy a adorar a Dios por medio de este salmo, también podamos estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos. En lugar de responder con incredulidad, que respondamos con arrepentimiento y fe. Consideremos entonces el llamado de este salmo a adorar a Dios, el llamado al arrepentimiento y a la fe verdadera. En primer lugar, consideremos el llamado a adorar a Dios. Los versículos 1 al 5 de este salmo nos resaltan el llamado a adorar a Dios de manera exclusiva. El salmo da unas instrucciones aquí al director de música para que entone este poema o este cántico con instrumentos musicales propios para su acompañamiento. Fue escrito por los descendientes de Asaf, como vemos ahí en el título, y está ubicado precisamente en medio de los salmos de devastación, porque aún en medio de la devastación el pueblo debe considerar su llamado de adorar a Dios en todos los tiempos, porque Dios es su gran pastor. Pero el salmista nos expresa o nos anima a cantar con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Este salmo muy seguramente era utilizado como para una ocasión especial, como la celebración de la Pascua, donde se llama a proclamar con gozo al Señor, a elevar un cántico, un salmo específicamente dice el texto, porque Dios es fortaleza nuestra. Bueno, sabemos por las Escrituras también, por ejemplo en Nehemías 8:10, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Sí? Poder gozar de Dios, del favor de Dios, es nuestra fortaleza. Pero Dios acá se gozó en hacer bien a su pueblo. La Pascua habla de eso, de cómo Dios se gozó en hacer bien a su pueblo, en librar
a su pueblo, Dios se encargó de hacer fuerte a su pueblo. Pero como hemos visto en salmos anteriores, Dios ha sido también ese lugar seguro, ese refugio, esa roca en donde el pueblo ha podido tener tranquilidad. Por eso podían decir: Dios es fortaleza nuestra. Luego, el reconocimiento de lo que Dios es, de lo que Dios ha sido para con su pueblo, se exhorta entonces a adorarle. Aquel que es fortaleza, el salmista se incluye. Adoremos a Dios porque Él es fortaleza nuestra. Es interesante que en este salmo, en esta colección especial, invite a regocijarse en Dios. Acuérdense que el libro tercero de los Salmos nos está hablando de las devastaciones del pueblo de Dios. Pero en medio de las devastaciones hay un llamado a regocijarse en Dios. No en las devastaciones, no en el hecho de que se acaben las devastaciones, sino en aquel que es fortaleza de su pueblo. El versículo 1 otra vez nos dice: cantad con gozo, ¿a quién? A Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamar con júbilo, con gran alegría. Se acercan a Dios. ¿Cómo se acercan a Dios? Se acercan a Dios con ese profundo agradecimiento, con ese entendimiento de lo maravilloso que es Dios, de lo grande que es Dios, de su bondad, de su misericordia. La razón de esta alegría es que Dios es fiel a su pueblo, a ese pueblo que le escogió para sí. Se menciona a Jacob, y deberíamos recordar que a Jacob y a sus descendientes Dios les dio una promesa. Dios sería el Dios de ellos, de él y de su descendencia, y de todos los llamados por su nombre. Vimos en el libro segundo también de los Salmos, Salmo 66, 1, un llamado a todas las naciones a reconocer con gran regocijo a Dios. Vamos un momentico, recordemos Salmo 66, versículo 1, que nos dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Y el 2, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. aclamad a Dios con alegría. ¿Quiénes? Toda la tierra. Es el llamado del Señor. ¿Cuánto más su pueblo? ¿Cuánto más sus hijos? Los que personalmente lo han conocido como su fortaleza. Así que la amonestación de Dios a través del profeta en este salmo nos dice que le adoremos, puesto que Dios es fortaleza nuestra, y que lo hagamos con el gozo de aquellos que fueron libertados. Los versículos 2 al 3 nos hablan del uso de instrumentos musicales, de una melodía deliciosa. Ojo con esto: música, no ruido, para expresar el gozo y el reconocimiento de Dios como nuestra fortaleza en el contexto de una fiesta solemne. Vamos a leer otra vez, 2 y 3. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Específicamente se nos dice: tomen un salmo, traigan un pandero, traigan el arpa, que suene dulce, que suene agradable. Bueno, aquí hay una pequeña instrucción también, ¿no? Si utilizamos instrumentos, y la instrucción para la música que se dedica a Dios, un sonido agradable, no una cosa por allá estruendosa, realmente ruido. Decía: hagan sonar también la trompeta en la fiesta de la gran solemnidad. No eran las trompetas que conocemos hoy en día, no eran los instrumentos de esa forma, sino que por lo general era como un cuerno lo que ellos tocaban, el sonido que hacían. Yo creo que es muy clara la escritura en este sentido, que no se trata de tener una orquesta de salsa, de rock, de pop o algo similar. No era precisamente lo que había en esa época. En todo caso, el carácter de la fiesta
determinaban el uso de estos instrumentos, porque buscaban acompañar la expresión de gozo del pueblo de Dios con gran solemnidad. Esto no era para que la gente se pusiera a bailar de gran alegría, diciendo este es el gozo del Señor, sino para que expresaran solemnemente quién era su fortaleza, quién era su roca. Así que, mis hermanos, no debería ser distinto el día de hoy. Cada vez que nos reunimos como iglesia a adorar a Dios, un día como hoy, si acompañamos los cánticos al Señor con instrumentos musicales, esto debe ser para expresar con gran solemnidad nuestro gozo al Señor, que nos ha libertado de la esclavitud del pecado y nos ha dado nueva vida. Acuérdense, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, inmediatamente habían mujeres cantando y danzando y con panderos diciendo que Dios sea enaltecido, expresando el gozo de la liberación. Ahora se nos dice, los instrumentos en el contexto de una fiesta solemne se pueden utilizar para entonar este salmo, para entonar este cántico, recordando lo que Dios es, fortaleza nuestra, lo que Dios es, nuestro libertador, nuestro salvador, porque así Dios lo ha establecido. El salmista en el versículo 4 afirma, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Interesante que el salmista llama a la adoración y pide que el pueblo se identifique con esta adoración. Dios nos llama a que vengamos y le adoremos, no porque es una preferencia nuestra, no es porque algo que nos nace simplemente, sino porque Dios así lo ha establecido. En estos versos de manera especial se nos muestra que la fiesta a la que se habla es muy seguramente la fiesta de la Pascua, porque es la fiesta de la gran conmemoración, el sacramento del pacto de gracia bajo la antigua dispensación, para edificar la fe del pueblo de Dios, que siendo fiel a su pacto, los había librado de la muerte y les había confirmado como pueblo suyo. Por cierto, mis hermanos, con cuánta solemnidad, con cuán profundo gozo debemos ustedes y yo acercarnos a la cena del Señor en nuestros tiempos, porque también es la gran conmemoración de la obra que Cristo ha hecho por nosotros, de la gran liberación que Dios nos ha dado. Así que debemos acercarnos con gran solemnidad y profundo gozo. La amonestación entonces nos hace considerar este llamado a adorar a Dios no como algo opcional, que nosotros definimos cuándo hacer y cuándo no, sino como el derecho de Dios sobre su pueblo, porque Dios ha redimido a su pueblo. Acuérdense de Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 ustedes encuentran la institución de la Pascua. ¿Y cuándo se instituyó la Pascua? ¿Se acuerdan? Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. En la noche en que ellos salieron de Egipto, primero, ¿qué tenían que hacer? ¿Qué les dijo Dios que tenían que hacer? Comer la Pascua. Era la primera celebración que tenían de la Pascua. Y Dios causó muerte en todo Egipto. Pero en donde quiera que participaron de la Pascua, allí no hubo muerte. Dios los libró. Y ellos tenían que recordar esto. Así que Dios tenía todo el derecho. El que los libertó, el que los libró de la muerte fue Dios. Entonces Él tiene todo el derecho. Vamos a recordar el cuarto mandamiento. Vamos a ver Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del verso 8 al verso 11. El cuarto mandamiento requiere la observancia del día de reposo como un tiempo especial en el cual se adora al que es nuestra fuerza, al que nos ha dado verdadero descanso. Éxodo 20 del 8 al 11, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6
días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es el derecho de Dios, no nuestro capricho. Es lo que se establece con la adoración. Dios tiene todo el derecho y nosotros tenemos la obligación. El salmista dice que como nación se había reconocido que esto era un derecho de Dios desde aquellos tiempos remotos, desde cuando Dios había libertado al pueblo de Egipto. Como nación se reconoció tal derecho de Dios, donde el pueblo había servido con gran dificultad. En Egipto el pueblo tuvo gran dificultad. Versículo 5, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto, donde escucharon un lenguaje desconocido. Decía también, oí lenguaje que no entendía. Los egipcios tenían un lenguaje muy distinto al de los hebreos. Algunas versiones colocan la última parte del versículo 5 más cerca del verso 6, como si fuera una parte introductoria para tratar de decir que en una lengua extraña escucharon lo que se dice a partir del versículo 6 en adelante. Pueda que tenga algo de sentido, puede ser una opción, y que de pronto era la nueva generación la que había aprendido el idioma egipcio y no conocía el hebreo en el idioma en el que Dios se revelaba. Pero lo más natural, si leemos tranquilamente todo el Salmo, es pensar, entender esta lectura como una expresión de la referencia a la dificultad que vivió el pueblo de Israel en una tierra extraña, donde había un lenguaje diferente, así como puede experimentar hoy día la gente que se va para otra nación, que habla un idioma distinto y no sabe el idioma y se tiene que adaptar a esas dificultades, a esas barreras que le ponen el idioma. Pero aparte de esto, pensar en la esclavitud que ellos tenían en Egipto. También nos ayuda este pasaje a comprender esa advertencia que Dios dio a Moisés, al pueblo a través de Moisés, respecto al castigo que vendría por causa de la desobediencia. Vamos un momentico a Deuteronomio 28, del verso 47 al 50. Deuteronomio 28, del 47 al 50. Vamos a buscarlo. Deuteronomio 28, versos 47 al 50. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuelve como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto del anciano ni perdonará al niño. Con esta advertencia, el pueblo podía recordar también la dura situación que pasaron en Egipto, donde también había una lengua extraña y una gente que los maltrataba. Y Dios les advertía: si ustedes son desobedientes a Dios, la consecuencia será, tendrá gente extraña, gente que ustedes no le entiendan su idioma, y serán destruidos también por su maldad. Cosa que finalmente en el Salmo se refleja, en los salmos de devastación se refleja, porque el pueblo desobedeció a Dios y sufrieron de esta gran devastación. Dios nos llama entonces a que lo adoremos, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él nos ha librado de la esclavitud y porque Él tiene todo el derecho a que le adoremos. Así Él lo ha establecido. En segundo lugar, a partir del versículo 6, encontramos el llamado al arrepentimiento. Noten, hermanos, que esperaríamos en medio de una devastación, en medio de una situación adversa, simplemente escuchar palabras de consuelo, palabras de aliento,
palabras bonitas que nos digan tranquilo, hay esperanza, todo va a salir bien, no te preocupes, tú no tienes culpa de nada, los demás son los culpables, tú eres víctima de la situación. No, eso no es lo que dice acá. Eso no es lo que Dios le dice a su pueblo. El aliento, el consuelo está en reconocer primero quién es Dios y lo que Dios determina, lo que Dios manda. Ya hemos dicho que se nos hace un llamado a adorarle, pero también se nos hace un llamado a arrepentirnos. Así como mucho más tarde el apóstol Pablo diría, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto implica considerar la liberación de Dios. Hay un llamado al arrepentimiento porque es Dios quien ha liberado a su pueblo. Leamos versículos 6 y 7. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Fue Dios quien libró a su pueblo de la terrible esclavitud. ¿Cómo vivían ellos? Vamos a hacer un pequeño recorderis. Éxodo capítulo 1, versículos 11 al 14, nos dicen la terrible esclavitud en la que ellos se encontraron, la situación tan penosa que tuvieron que atravesar. Éxodo 1, del verso 11 al 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual nos obligaban con rigor. Pero si vamos al capítulo 4 también de Éxodo, cuando Moisés comienza a manifestar que Dios ha venido a libertar a su pueblo, la primera vez cuando le habla a Faraón, esto produce un gran problema para la nación. La esclavitud es todavía más fuerte, más ruda. Éxodo 5, a partir del versículo 4, es Éxodo 5, a partir del versículo 4, nos dice que entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paga al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paga, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, yo no os doy paga. Id vosotros y recoged la paga donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paga. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paga. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? ¿Les parece justa la situación que ellos vivieron? ¿Les parece justo el trato que les dio la gente en Egipto? Si no le daban los materiales para trabajar, ¿cómo les exigían que siguieran trabajando y que dieran la misma producción? Era injusto, ¿no? Bueno, piense en lo que hacen hoy día los gobernantes también, en las injusticias, en las leyes, impuestos injustos que hay hoy día. Cuando Dios saca a la nación de Egipto, Dios acaba con esta esclavitud, acaba con la tiranía a la cual estaban expuestos. Así que el verdadero libertador
El verdadero dueño de este pueblo es Dios. Y Dios les establece leyes buenas, santas, justas. Y Dios imprime su temor sobre ellos para que le sirvan como a un rey justo, un rey generoso, un rey que busca su bienestar y no aprovecharse de ellos. En Éxodo 19, del 17 al 19, ustedes encuentran cómo Dios viene al Sinaí con truenos, con relámpagos, y el pueblo se atemoriza de escuchar la voz de Dios, pero Dios lo que quería era mostrar que su presencia estaba con ellos, que Dios mismo había venido en su ayuda, que Dios mismo venía a sacarlos. Allí les manifestó su presencia, allí les manifestó que había respondido a su oración, a su clamor. Acuérdense que cuando Dios llama a Moisés le dice que había escuchado el clamor de los hijos de Israel. Incluso en medio de este temor que ellos experimentaron en esa oportunidad, Dios también escuchó su voz cuando les dijo: no hable Dios con nosotros, sino que sea Moisés hablando en lugar de Dios para con nosotros. Con esta liberación, Dios quiso instruir a su pueblo para que confiaran en Él, para que siempre dependieran de Dios para todas sus necesidades. Y se recuerda también que fueron probados en las aguas de la rencilla o en Meriba, donde Dios demostró que era capaz de sacar agua de la roca. Éxodo 17, del 5 al 7. Hermanos, no podemos dejar de ver aquí a Cristo como la respuesta al pueblo esclavizado, al pueblo en pecado. No podemos dejar de ver a Cristo como la respuesta a la condición miserable en la que cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la respuesta a esa promesa que vendría por la semilla de la mujer, promesa que el pueblo de Dios había esperado por muchos años y que época tras época fue afirmada por medio de actos de liberación de Dios a favor de su pueblo, como resalta aquí el salmista. Ante el escenario de devastación en general del pueblo de Dios, el llamado escritural es al arrepentimiento, volverse del camino que se está llevando, del camino malo, volverse hacia aquel que ha obrado de manera maravillosa liberación a su pueblo. Esto también nos lleva a considerar el pacto con Dios. Leamos versículos 8 al 10. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. En general, en un escenario de devastación como el que nos retrata el libro segundo de los Salmos, podemos decir que la causa es la rebeldía del pueblo de Dios. Es consecuencia de la desobediencia. Y Dios mismo ahora hace este llamado. Y este versículo 8 se parece al Salmo 57, donde el Señor les dice: escúchenme, y ahora voy a testificar contra ustedes. Donde Dios les dice qué fue lo que hicieron, la infidelidad que tuvieron. Se nos recuerda qué es lo que Dios exige, cuáles son las obligaciones que Dios impone al pueblo de su pacto. Y nos recuerda aquí, en el versículo 10, el prefacio de los 10 mandamientos y la declaración del primero. Vayamos a Éxodo 20 y leamos del verso 1 al 3 para recordar el prefacio de los 10 mandamientos y el primer mandamiento. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, todos: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque es Dios el que liberta a su pueblo, le manda que no tenga ninguna otra clase de Dios. Dios exige entonces que reconozcamos que solo hay uno y verdadero, que solo hay un Dios, que no hay nadie más, el único y verdadero. Y no debemos rendir adoración a nadie más. No podemos rendirnos
No podemos doblegarnos ante ningún otro Dios. Porque el verdadero Dios dice: Israel, si me oyeres. En estos días, iglesia, si me oyeres. Como el profeta Miqueas, también podemos decir: esto es lo que pide el Señor de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, como dice Miqueas 6:8. Dios es nuestro y nosotros somos de Él, le pertenecemos, no por nuestra decisión personal, sino porque Él nos escogió. Recordemos hoy como iglesia que Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos libertó del pecado para que ahora andemos en vida nueva, unidos a Él. Ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo el que vive en nosotros. Por eso, como enseña también el símbolo de Heidelberg, no nos pertenecemos más a nosotros, sino a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Y Él es nuestra esperanza tanto en la vida como en la muerte. Conociendo estas cosas, es necesario entonces proceder al arrepentimiento, por no ser consecuentes, por no ser agradecidos con Dios, por todo el cuidado que Él ha hecho en nuestro favor, por haber violado su pacto al ir tras dioses ajenos, o por rendirnos a filosofías, a deseos mundanos, o a cualquier cosa en nuestras vidas que usurpe el lugar de Dios. Se nos llama entonces al arrepentimiento al considerar las bendiciones del pacto. Finaliza el versículo 10 diciendo: abre tu boca y yo la llenaré, señalando así el tierno cuidado de Dios para con su pueblo. Así como el ave busca darle comida a sus polluelos, y el ave espera que esos polluelos abran bien la boca para poderles dar esa comida. Dios les está dando esta instrucción. Dios es el único que puede satisfacer plenamente nuestras necesidades. Ya lo estudiamos también en el Salmo 63. ¿Se acuerdan que Dios es satisfacción del alma? Diciendo el salmista que en Dios solamente estaba su alma reposada. Por ello, hermanos, se nos llama aquí a ir en pos de Dios, no en pos de los falsos dioses. No son los falsos dioses los que pueden satisfacer. No es nada ni nadie fuera de Dios. No hay nada ni nadie fuera de Dios con el poder de satisfacer nuestras vidas, nuestras necesidades. Este fue el pecado de la nación. Se fueron en pos de dioses ajenos. Pensaron que Dios no los podía satisfacer como lo hicieron en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Será que Dios nos puede dar agua? ¿Será que Dios está con nosotros? Y les dio agua de la peña. En el Salmo 78 también, ¿será que Dios puede darnos de comer? Y les dio comida también en el desierto. Y a lo largo de la historia tuvieron la misma tentación. La buena noticia es que nuestro glorioso Salvador venció esta prueba en el desierto. ¿Se acuerdan cuando el diablo lo tentó? Cuando tenía hambre. Y la respuesta a la tentación del diablo es: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es suficiente. Hermanos, esto debe quedársenos grabado en el corazón. Dios es suficiente. No necesitamos nada más. Su palabra es suficiente. No necesitamos otra cosa. El mundo nos dispara, nos vende cualquier cantidad de mentiras, de engaños. Dios es suficiente. Esa palabra dice hoy a la iglesia: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Se acuerdan? Romanos 8:32. El pueblo de Israel en el pasado conocía tanto las bendiciones como las maldiciones por causa
de la obediencia o la desobediencia. Conocían que fueron llamados a una relación de pacto, pero no quisieron oír a Dios. Por lo tanto, la solución a la devastación, la única esperanza, era volverse en arrepentimiento a Dios. Como veremos, enseguida demandaba fe. Ese es nuestro tercer punto. Esto es un llamado a la fe. La amonestación de Dios a su pueblo es un llamado a la fe. Y como ven ustedes, en toda la Biblia esta es una constante: arrepentimiento y fe en Dios. Esta fue la predicación de todos los profetas, hasta Juan el Bautista. Fue la predicación de nuestro Salvador. Allá en Marcos 1:15, acuérdense, el Señor dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Fue también la predicación de los apóstoles, ha sido la predicación de la iglesia histórica, y no debe ser distinta la predicación en la iglesia de hoy. Al conocer lo que Dios pide, al conocer lo que Dios nos ha concedido, junto al dolor de haber ofendido a Dios, necesitamos fe para volvernos de nuestra incredulidad. Incredulidad que es la que nos ha llevado por el mal camino. Necesitamos esa fe en Dios, esa fe en sus promesas de perdón y de restauración. Se nos hace un llamado a la fe, no a la incredulidad y a la rebeldía. Miren la manera como lo expresa el salmista, versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz. ¿E Israel qué hizo? No me quiso a mí. Interesante. No escuchó mi voz y no me quiso a mí. Qué terrible. Con todo lo que Dios había hecho por ellos, con toda la gracia que Dios les había manifestado, pero no quisieron escuchar a Dios. La nación fue devastada porque cuando tenían riquezas dadas por Dios, las usaron para fabricar ídolos para su propia destrucción, como lo denuncia Oseas 8:4. Dejaron a Dios, que era fuente de agua viva, y buscaron fuentes rotas que no podían retener agua, como dice Jeremías 2:13. El salmista presenta la queja de Dios, diciendo: mi pueblo no estuvo dispuesto a adorarme, no estuvo dispuesto a encontrar su felicidad en mí. Ay, hermanos míos, quiera Dios tener misericordia de nosotros en estos tiempos, donde muchos que se llaman iglesia no están dispuestos a adorar a Dios, donde muchos, a pesar de la relación de pacto que tienen con Dios, se rinden a los placeres de este mundo, a las filosofías huecas, a la tiranía de un estado ateo que se ha vuelto contra Dios y contra sus leyes. Mucha gente hoy se dice iglesia, pero está buscando su felicidad en el materialismo, como si Cristo no nos enseñara que la felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee, sino en tener vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Juan 17:3: que conozcan a Dios y que conozcan a Jesucristo, a quien Él ha enviado. La incredulidad se manifiesta en rebeldía. No creer en Dios lleva a rebelarse contra Él. Como hemos visto en la reunión de varones, las ideas revolucionarias no son sino producto de la incredulidad. Y para la muestra, miren las naciones el día de hoy, en especial las que han abrazado la revolución, los que defienden la revolución y los que han metido en la Constitución su revolución. Miren nuestra nación, que desde el 91 metió en la Constitución la revolución. Miren a dónde nos ha llevado. Miren lo que está pasando. Nos comparamos con otros y decimos: uy, qué libertad tenemos. No, la verdad no es así. Esas ideas perversas, producto de la incredulidad, ¿a dónde han traído a la nación? Esas ideas del gran cambio que quería la nación, que muchos pidieron, nos tiene en una situación tan terrible como la que se experimenta en diferentes partes del país.
sino que lo digan los maestros, ¿no? Con su nuevo sistema de salud, por ejemplo. La denuncia del salmista recuerda el testimonio del apóstol en Romanos. Vamos un momentico, Romanos 1:24. ¿Qué pasa cuando la gente rechaza a Dios? ¿Quién lo tiene? Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El estado depravado de la humanidad que no ha querido tener en cuenta a Dios. Y miren lo que dice el salmista, que Dios, ya que el pueblo no lo quiso, ya que el pueblo no le atendió, le dice, por lo tanto, los dejé a la dureza de su corazón. No obró Dios para cambiar ese corazón duro. Terrible. No hizo Dios su obra de gracia en sus corazones, y la palabra que enternece a unos endureció a otros. Cuidado, no sea que confieses tu pertenencia al pueblo del pacto, pero estás andando en consejo malvado de tu corazón no arrepentido. El llamado de Dios es arrepentimiento y fe. Esta fe es condición para la restauración. Termina el Salmo mostrando lo que ocurre, lo que ocurriría con el pueblo, o lo que hubiera ocurrido con el pueblo si en verdad procedieran al arrepentimiento. Versos 13 al 16. En un momento habría yo derribado, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Y les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Ya de antiguo Dios había expresado su deseo de que la nación mantuviera un corazón siempre dispuesto para con Dios. Deuteronomio 5:29 expresa ese deseo. ¿Quién diera que tuvieran un corazón siempre que temiera a Dios? Comenta Barnes sobre este salmo: cuando las personas no caminan en los caminos de Dios, es imposible que se refugien como excusa en el argumento de que Dios desea esto, o que lo ordena, o que se complace en ello, o que lo apruebe. ¿A qué va esto? Hermanos, la soberanía de Dios no puede ser excusa para consentir nuestro pecado, como algunos fatalistas tienden a hacer. Ay, Dios lo había determinado así. Como Dios determinó todas las cosas, eso ya estaba predeterminado, así que no podía yo hacer nada más. Recordemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Se nos dice en Deuteronomio 29:29. Hermanos míos, ¿cómo podemos andar en obediencia y disfrutar las bendiciones de Dios si no le creemos? Si no tenemos fe en Él. No podemos desatender también a la verdad que nos dice el Señor en su palabra. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible reconocer la ley del Señor y andar en sus caminos, como este salmo nos pide. Los oyentes primarios de este salmo debían advertir que aún la devastación en la que ellos estaban viviendo, si se volvían en arrepentimiento y fe, Dios podía restaurarlos. Dios podía defenderlos de todos sus enemigos y de todos aquellos que odiaban a Dios, que odiaban el gobierno de Dios, e incluso podía Dios hacerlos disfrutar en abundancia los buenos frutos de esa tierra que Él les había prometido, representadas acá en el trigo que se podía sembrar y se podía producir abundantemente, o en la miel que encontraban incluso en las rocas, en las peñas. ¿Será acaso diferente para la iglesia de hoy y para
Todas las naciones. Les comento otra vez, si una nación fuera obediente a la voluntad de Dios, si obedeciera totalmente sus leyes, si no tolerara por estatuto ninguna forma de pecado, si no protegiera ninguna iniquidad, si fuera templado, justo, virtuoso y honesto, no hay razón para que las instituciones no fueran perpetuas o para que alguna vez fuera derrocado. El pecado es en todos los casos causa de ruina de las naciones como de los individuos. Y recordemos 1 Timoteo 4:8. Vamos a leerlo. 1 Timoteo 4:8. Cuando Pablo exhorta a Timoteo, le pide que sea disciplinado, que se ejercite, que tenga disciplina, no en el fisicoculturismo, que fuera un hombre robusto, atleta. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:8? Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A eso va el comentario de Barnes. A eso va la exhortación del salmista. Si la nación adopta una vida de piedad, adopta la ley de Dios, vive conforme a los mandamientos de Dios, ¿cuál será la consecuencia? Van a ser restaurados, van a ser bendecidos, van a ser prosperados. Nos dijeron hace unos años prosperidad para todos, es el lema del gobierno, ¿cierto? Prosperidad para todos. ¿Cuántos alcanzaron esa prosperidad? Bueno, los escándalos que están saliendo ahora y que siempre han salido. ¿Sí? La potencia de la vida. Pero, ¿cuál? Con tanta matazón que hay. Pero es que ahora no salen los letreros, no se están matando. Eso ya no lo publican, ¿cierto? Eso ya dejaron de gritar y de fregar con eso. Si adoptamos una vida de piedad, si atendemos a la palabra de Dios, ¿será que la piedad, hermanos, solo le sirve a los cristianos? Es un asunto solo aquí de la iglesia local. Y si creemos lo que Dios dice y buscamos una vida de piedad, de obediencia a Dios en todas las áreas, en todas las esferas de la vida, si buscamos que todas las esferas de la vida estén sometidas en obediencia a Cristo, ¿no será esto causa de verdadera restauración y prosperidad? ¿No hará que disfrutemos de esa prosperidad que Dios promete, que Dios ha estimado para los suyos? Dios nos advierte entonces de manera solemne, advierte a su pueblo, hace un llamado en medio de las devastaciones que puedan afrontar, para que adore a Dios, quien es digno y tiene todo el derecho de ser adorado. Tiene todo el derecho a reclamar esa adoración para sí en modo exclusivo. Esta adoración está unida al llamado de arrepentimiento y fe, reconociendo la relación pactual en la que estamos y para que nos arrepintamos más bien de nuestra incredulidad con la cual hemos violado esta relación pactual. Pero Dios, que es rico en misericordia, promete restaurarnos si procedemos con arrepentimiento y fe, no con incredulidad que lleva a la rebeldía. La iglesia de hoy puede también adorar a Dios por medio de Jesucristo, quien ha restaurado nuestra comunión con Dios por el sacrificio de su sangre, asegurándonos vida eterna. ¿Cómo no adorarle entonces? Este sacrificio debe estar presente en nuestras vidas para que, teniendo fe en Él, podamos experimentar una vida de gracia, de verdadera bendición, al expresar nuestro gozo en servirle cada día como Él ha determinado en su palabra, viviendo nosotros para su gloria, en arrepentimiento y fe, cuando nos hemos apartado de Él, cuando hemos puesto nuestra confianza o felicidad en cualquier cosa, en cualquier persona que no sea Dios. Así que atendamos hoy el llamado que este salmo nos hace. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Dios nos ha amonestado.
escuchemos su amonestación. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por permitirnos meditar, reflexionar en tu palabra, sabiendo, Dios, que en tu gracia, en tu misericordia, nos traes también al arrepentimiento y a la fe y transforma de nuestros corazones para que no sean endurecidos, sino al contrario, procedan a ti, Señor. Hoy te pedimos que tengas misericordia también de nosotros, que nos perdones por cuantas veces nos alejamos, nos apartamos de tu camino a causa de nuestra incredulidad. Danos la fe que necesitamos, danos la gracia de tu Espíritu para poder creer tu palabra, Señor, para poder tener una vida realmente de fe, de obediencia a tu palabra. Es imposible que obedezcamos tu verdad si no hay fe, si no creemos. Pero tú, oh Dios, has prometido esta fe, este don para los tuyos, para aquellos por quienes Cristo hizo su sacrificio en la cruz. Señor, tú que nos diste vida estando muertos en delitos y pecados, ayúdanos a proceder con arrepentimiento y fe a ti, para que nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestra nación experimente esa restauración. Ten misericordia, oh Dios, y ayúdanos a proclamar, a entender y a declarar en todo lugar: la única esperanza que tenemos está en ti. El único que puede satisfacernos eres tú, y necesitamos volvernos en arrepentimiento y fe. Ayúdanos, Señor, a tener atención, a prestar atención a la amonestación que tú nos haces y a actuar en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos muchas gracias.